Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya se están conectando? Quisiera saber. Vamos comenzando este tiempo de nuevamente nuestro estudio bíblico del libro de Job. Quisiera saber si ya se están conectando, chicos. Me estaban preguntando, pero bueno, ya, para los que estaban preguntando, ya vamos iniciando. Y quisiera saber si se escucha bien, que me puedan decir si se escucha bien, se ve bien la transmisión. Veo a Yuri se escucha bien, se ve bien. La hermana Mata Marisol, buenas noches. Pues bueno, vamos a comenzar este tiempo, primero dándole gracias a Dios, porque hoy tenemos nuevamente el privilegio y la oportunidad de poder juntos poder escudriñar la palabra en este hermoso libro que estamos estudiando, que es el libro de Job. Y pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, en esta ya casi noche te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos en tu palabra, buscando de tu reino, de tu justicia. Gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es más cortante que una espada, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace la obra por la cual tú la has enviado. Tú mismo dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino hará la obra por la cual tú la has enviado, Señor. Y te pedimos que hoy tu palabra nos ilumine, Señor, nos guíe, sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos a recibir lo que hoy tú nos quieres hablar en tu palabra, Señor, este alimento espiritual. Y rogamos que tú te glorifiques en este tiempo, Señor, que lo que salga de mi boca sea tu palabra solamente, Señor, no sea vana sabiduría humana, Señor, sino sea tu palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Señor. Y que tu palabra haga la obra por la cual tú la has enviado, Señor, no vuelva a ti vacía, sino haga la obra por la cual, Señor, hoy la tenemos aquí para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos hoy al al capítulo 4 del libro de Job. Yo les voy a pedir que agarren su Biblia. Vamos a Job 4. Y bueno, quiero en lo que vamos a Job 4, comentarles, ¿no? Un poquito de lo que Mario la clase pasada o el jueves pasado nos comentaba, ¿no? Acerca de el capítulo 3, que cómo fue que Job en un momento dado, cuando ya no tenía salud, porque pues ya Dios había permitido que Satanás lo tocara su salud y estaba con lepra. En ese momento ya salieron palabras malas de la boca de Job. Maldijo el día que nació, maldijo el vientre de su mamá. Y qué tan importante es aprender de este libro, es aprender que como dice, a veces somos tan vulnerables como seres humanos, y que cuando es tocada nuestra salud, muchas veces ya empezamos a pensar, híjoles, cosas malas hacia Dios, ¿no? Y eso le pasó a Job, porque mientras vimos que perdió sus hijos, perdió sus bienes, sus riquezas, su ganado, hasta ahí va todo bien. Job había glorificado a Dios, había dicho Jehová dio, Jehová quitó, pero a partir de que fue tocada su propia salud, ahí es donde Job, pues salieron palabras de maldición de su boca, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta cómo somos tan vulnerables. Yo me ponía a pensar, ¿no? Viendo esto, ahorita lo que está pasando de esta pandemia, ¿no? Está siendo tocada la salud
y nos damos cuenta que el ser humano somos tan vulnerables en ese sentido. Cuando esto es tocada nuestra salud, cómo nos empezamos a poner, ¿no? A desesperar, a preocupar. Y tristemente eso nos muestra que nosotros, como dice la palabra, somos como la neblina, que un día podemos estar y al otro día ya no. Y pues eso nos muestra que realmente nuestra vida solamente puede estar en las manos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver otra parte de este libro de Job, donde hablan sus amigos de Job. Muchos dicen que entre comillas sus amigos, ¿no? Y vamos a ver por qué, porque algunos de ellos, sus consejos, pues eran, no es que eran vanos, porque muchas cosas que ellos hablaban eran verdad, pero que no tenían el discernimiento, porque muchos de ellos, como el que vamos a ver el día de hoy, uno de sus amigos, Elifaz, como él le decía, Job, tienes que confesar un pecado que por ahí tienes oculto, por eso te está pasando lo que te está pasando. Pero nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos ya realmente qué estuvo pasando antes, ¿cierto? ¿Qué estuvo pasando? De que esto ya estaba orquestado, de que Dios le dio permiso a Satanás para tocar la vida de Job. Nosotros lo sabemos, pero tanto Job y sus amigos no lo sabían. Y voy a empezar con una pequeña introducción, porque a partir de este capítulo de Job 4 en adelante, vamos a ver vamos a ver tres amigos de Job. Y quiero que pongamos mucha atención en lo que cada uno él decía, lo que a veces nos vamos a identificar. Fíjense algo, chicos, nos vamos a identificar muchas veces con ellos en ciertos consejos que damos o en ciertas especulaciones que nosotros tenemos acerca de por qué está pasando una persona alguna situación difícil. Y nosotros muchas veces especulamos sin pedir discernimiento de Dios, ¿sí? Y pues el día de hoy yo quiero comentarles algo que puse como introducción. Los consejos que damos tienen repercusiones aquí en la tierra, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que todo consejo que nosotros damos tiene repercusiones. Y hay veces que nosotros los damos tan a la ligera y no debe de ser así. Nosotros cuando aconsejemos a alguien tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, que sea conforme a su palabra, no conforme a lo que yo creo, yo pienso, ¿sí? Ni por conforme a mis experiencias, sino conforme a su palabra. Y aquí vemos diferentes filosofías humanas que se tienen respecto al sufrimiento. ¿Por qué les digo que diferentes filosofías humanas? Porque vemos en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 de Job 4, dice así el versículo 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, fíjense, ahorita vamos a ver lo que empezó a decir este amigo de Job, pero quiero preguntarles algo, quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes la mediten y la vamos a responder aquí. Fíjense, ¿existe una relación entre el pecado y el sufrimiento? ¿Ustedes creen que existe una relación entre el pecado y sufrimiento? Si tú estás viendo esta transmisión, ponlo ahí. ¿Existe una relación entre el pecado y el sufrimiento? Pon sí o no. Y más adelante yo les voy a dar una respuesta. Sus amigos trajeron, vamos a decirlo así, más sufrimiento al deducir o creer a través de lo que veían en Job, que se debía su sufrimiento a causa de un pecado de Job. Sin embargo, Dios no siempre piensa así, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque miren, si nosotros vemos lo que estuvo pasando Job y nosotros ya sabemos toda la historia, porque ya la tenemos escrita en la Biblia, sabemos que en sí lo que estaba pasando Job no fue por un pecado que él cometió, y ya les estoy dando pistas. No fue por un pecado que él cometió. ¿Por qué lo decimos? Porque miren, vamos a Juan, ahí pónganle un separador y vamos a Juan 9. Por eso les digo, esta es una pequeña introducción, porque el otro es un poquito más rápido en lo que habló su amigo.
Vamos a Juan 9. Todos vayan a su Biblia en Juan 9. Del 1 al 3. Miren, vamos a ver lo que dice Juan 9 del 1 al 3. Dice así. Tiene un subtítulo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se ¿qué? Manifestasen en él. ¿Por qué nació ciego? Dice aquí, Jesús les da una respuesta que ellos no esperaban. Porque ellos le dieron dos opciones a Jesús. Le dijeron, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Será porque sus padres pecaron o porque él pecó? Y Jesús les da una respuesta, una tercera respuesta que ellos no tenían presente. ¿Y qué les dijo? Él nació así para que se manifestara, ¿qué? La obra de Dios, ¿sí? En él. Para que se mostrara quién es Dios, porque Jesús sanó a ese enfermo y ahí se mostró el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Entonces aquí vemos que entonces no siempre por el pecado se sufre. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes. Ellos les decía, tuvieron dos opciones. Le dijeron, ¿pecó él o sus padres? Y no veían más allá de otra opción. Y hubo una tercera respuesta. ¿Cuál fue? La de Dios. ¿Qué dijo? No pecó ninguno de ellos dos, sino era para que la obra de Dios se manifestara en ese hombre. Cuando caminamos con Dios, de la forma que no nos imaginamos, obrará o puede traer solución. Fíjense qué tan importante, eso nos da esperanza, chicos, porque muchas veces Dios tiene una tercera opción. Los hombres tienen dos opciones, ¿sí? Pero Dios es el que tiene, y sabemos, la última palabra. Dios muchas veces, como en la vida de Job, se glorificó, ¿cierto? Se glorificó en la vida de Job. ¿Por qué? Porque era para que se manifestara la obra de Dios en la vida de Job, para que conociera al verdadero Dios Job. A veces seremos espectadores de su poder. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a tocar ver lo que Dios hace en nuestras vidas para Él manifestar su poder o en la vida de otros. No todo tiene dos respuestas, porque hay la respuesta de Dios, porque Dios no se limita, ¿cierto? Dios no se limita a nada. Y la respuesta correcta siempre la va a tener Dios. El pecado, fíjense, existe relación entre el pecado y el sufrimiento. Sí existe relación, porque la muerte entró al ser humano por causa del pecado y con ello el sufrimiento. Y esto te voy a pedir, anota esta cita, la vas a buscar en tu casa, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Sí existe una relación entre el sufrimiento y el pecado. Mucha gente va a sufrir por causa del pecado. Sí lo dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Y muchas veces por nuestro pecado vamos a sufrir por el pecado. Pero va a haber cosas que Dios puede permitir en nuestra vida para Él glorificarse. Y ahí es solamente Dios es el único que puede orquestar esos momentos en nuestra vida. Pero va a haber otros momentos en tu vida y en mi vida donde van a ser consecuencia de nuestro propio pecado y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Fíjense, muchas veces sí viene el sufrimiento por consecuencia del pecado. Lo vemos también en Números 12 del 1 al 10. En Números 12 del 1 al 10 vemos cómo a las hermanas de Moisés, a su hermana de Moisés,
le vino lepra, porque ella quiso usurpar el liderazgo de su propio hermano. Y vemos que eso fue, esa lepra o ese sufrimiento que le vino a ella y a otras personas, fue por consecuencia de que ella pecó y quiso usurpar el lugar de su hermano, ¿sí? Otra lepra, y la lepra fue el resultado de su rebelión, ¿sí? El error, muchas veces el error que nosotros cometemos es creer que siempre existe una relación entre el pecado y el sufrimiento. Ese es un error. Siempre que a alguien le pasa algo, decimos, algo hizo, ¿cierto? A mí me ha pasado. Y la verdad, este tema a mí me llegó, la verdad. Yo dije, híjoles, dice, ¿cuántas veces tú has insinuado cosas que realmente tal vez no es el corazón de Dios o realmente no es lo que está pasando? Pero no siempre es así, como en el caso de Job, de José, el soñador. ¿Se acuerdan que cuando lo vendieron sus hermanos y después él estuvo en reinado y después sus hermanos se presentaron delante de él y que le dijeron, perdónanos porque nosotros te vendimos, nosotros esto, y aún él les dijo, no, ustedes no me vendieron, Dios permitió esto, ¿sí? Para él ser glorificado. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que ver eso. También Pablo, vemos a Pablo que tenía un aguijón en la carne, ¿no decía eso? Y ese aguijón se cree o se dice que era un demonio que lo atormentaba. ¿Y por qué estaba ese demonio? Porque él mismo dijo que ese aguijón estaba en su carne, era para mantenerlo estable delante de Dios. Fíjense, ese aguijón que parecía algo malo en la vida de Pablo, él entendió que era porque ese aguijón lo mantenía aferrado a Dios. También vemos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús sufrió, ¿cierto? Padeció, lo dice la palabra, pero no padeció por él haber pecado. Aún él padeció por el pecado de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Tú y yo. Entonces muchas veces el sufrimiento no viene por causa del pecado. En muchas ocasiones sí. Pero en el caso de Job, que es el hombre que estamos viendo, es ahorita lo que estamos viendo, no fue por causa del pecado, fue por causa de que Dios permitió eso en su vida. Y más adelante vamos a ir entendiendo el por qué Dios permitió eso, ¿sí? También nosotros vemos que muchas veces en Primera de Pedro 2 del 19 al 21, anótenlo, Primera de Pedro 2 del 19 al 21, habla que pareciera que muchos sufrimos o podemos sufrir o padecer injustamente. Muchas personas sufren por otros o por su propio pecado, ¿sí? O porque Dios ha querido así glorificarse. Dios a veces permite que yo sufra o que tú sufras por causa de otros que nos hacen daño. Y tú puedes decir, bueno, entonces eso es injusto de Dios, ¿le gusta verme sufrir? No, pero sabes, aún en medio de eso que Dios pueda permitir, Dios ahí nos fortalece y forma nuestro carácter. El mismo Dios que está en los momentos buenos es el mismo Dios que está en los momentos difíciles. Óyelo bien, el mismo Dios que está en los momentos buenos es el mismo Dios que está en los momentos difíciles. Él no cambia. Y luego en esos momentos difíciles está formando nuestro carácter. Y es a veces lo que nosotros no entendemos, ¿sí? Dios, a veces nosotros no debemos concluir por qué sufre la gente de mi alrededor. A veces caemos en conclusiones no correctas como lo hicieron los amigos de Job, ¿sí? No juzguemos antes de tiempo. Eso es importante. Chicos, no juzguemos antes de tiempo, ni podamos decir, es que yo creo que él está sufriendo porque necesita arrepentirse de esto, necesita esto. Tú y yo no sabemos. Tal vez pueda ser que sí, o tal vez pueda ser simplemente porque Dios lo está permitiendo para formar su carácter, o Dios lo está permitiendo para él glorificarse. Tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿sí? Elifaz, que es el hombre o el amigo de Job que hoy vamos a ver, y otros tres que vamos a seguir viendo, muchos teólogos creen que cada uno de ellos representa una corriente filosófica, ¿sí? De pensamiento. ¿A qué voy con esto? Se cree que Elifaz representa
a las personas tradicionalistas o una corriente tradicionalista. Su otro amigo, que la verdad no lo anoté, representa a los legalistas y el tercer amigo representa a los dogmáticos. Vamos a ir viendo esto, ¿por qué? Porque ellos creen eso. Y bueno, vamos a comenzar, a ver si después quiero decirles otros datos, pero más adelante. Vamos a comenzar ahora sí, Job 1:1. Decíamos aquí en Job 1:1, Job 4:1, ya ven, esto hace nota que es en vivo. Job 4:1 dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, fíjense algo, les quiero dar el significado de Elifaz. Elifaz significa Dios es fuerte o es fortaleza. ¿Qué significa Elifaz? Dios es fuerte o es fortaleza. Es como la voz de la experiencia, ¿sí? En el versículo 8 vemos que este hombre dice, como yo he visto. Por eso él se cree que es un hombre que él hablaba por su experiencia que había tenido. ¿Me explico? Y a veces nosotros muchas veces damos un consejo o hablamos, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que he aconsejado y digo, bueno, por mi experiencia que he tenido, te aconsejo y yo te voy a decir algo, no es malo que podamos dar nuestra experiencia, pero eso no está más alto que la palabra de Dios. Pero decir, mi consejo que te voy a dar es conforme a la palabra de Dios. Todo consejo que tú y yo demos o recibamos de alguien tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Es importante que entendamos esto. Ahorita a lo mejor muchos nos vamos a identificar con este hombre, con Elifaz. Tanto a lo mejor como has dado tú un consejo o como te lo han dado. Y no es para criticar ni juzgar, es para que meditemos nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos consejeros, porque todos nosotros al final de cuentas damos consejos en algún momento. Tienes amigos, amigas, familiares, no sé, gente cercana a ti que muchas veces te piden un consejo, no te lo piden, pero tú lo das, ¿cierto? Y es importante que nuestros consejos sean conforme a la palabra. Pero la palabra como es, no palabra diluida ni a nuestra conveniencia, ¿sale? Ni por querer quedar bien con las personas, porque a veces también damos consejos por querer quedar bien con la gente y no debe de ser tampoco así. Fíjense, vamos a leer el versículo 2. Dice, si probáremos a hablarte, te será molesto. Fíjense lo que le dice. Pero ¿quién podría detener las palabras? Fíjense algo bien chistoso. Le dice Elifaz, si probábamos a hablarte, o sea, como diciendo, ¿podemos hablar? ¿Te podemos decir algo, Job? Pero él mismo se contestó, pero ¿quién detendrá las palabras? Como diciendo, pues aún voy a hablar. Y fíjense, empieza un poco diplomático este hombre, ¿no? Y después le dice a Job si puede hablar, pero él mismo se responde, ¿cierto? ¿Qué le dice? Pues ¿quién detendrá las palabras? Muchas veces es cierto, dice la palabra, ¿no? Que nuestra lengua, ¿quién la domará, no? A veces hablamos más de lo debido y más a las mujeres nos pasa. Sí, pero hay hombres también, ¿no? Pero fíjense, él mismo se responde, pero pues no voy a detener mis palabras, voy a hablar porque necesito hablar, le dice este hombre. Porque recuerden que habíamos visto que ellos quedaron 7 días sin decirle nada a Job, porque era una costumbre en ese tiempo, solamente acompañarlo en su momento de sufrimiento. 7 días sin decirle nada. Y aquí ya empiezan a hablar sus amigos de Job. Por eso él dice, ¿podemos hablarte? Bueno, pues es que ¿quién detendrá nuestras palabras? Tenemos que hablar. Y fíjense, en el versículo 3 al 5, vamos a leerlo, versículo 3 al 5. Dice así, he aquí, tú enseñabas a muchos. Escuchen bien lo que él le está diciendo a Job, Elifaz a Job. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti,
te desalientas y cuando ha llegado a ti, te turbas. Fíjense que le estaba diciendo este hombre a Job. Le dijo que en los tiempos pasados, cuando todo iba bien en la vida de Job, cuando tenía prosperidad, Job era una fortaleza para otros. Le estaba diciendo así. Le dijo, tú aconsejabas a los demás, ayudabas a los que tenían dificultad. Y le dice, ¿y ahora qué te pasa, Job? Mira tu actitud, no eres verdadero. Le estaba diciendo, eres falso, no eres verdadero. No te aplicas todo eso a ti mismo. A veces nos ha pasado, ¿no? Le dice sarcásticamente, te estás desmoronando, Job. Fíjense que la verdad a mí esto me puso a pensar porque yo muchas veces he dado consejos y yo le decía a Dios, ¿cuántas veces yo he sido como Job? Que he dado consejos en momentos de que una persona está en un momento difícil y cuando algo me está pasando a mí parece que me estoy desmoronando y pasa, somos humanos, nos llega a pasar, pero creo que lo que este hombre le estaba diciendo en ese momento a Job no era lo que Job necesitaba escuchar. Él no estaba alentando a Job. Yo creo que calladito se veía más bonito. Yo no sé ustedes cómo lo están viendo, ¿no? Pero casi está juzgando a Job, ¿no? De mira, tú que hacías esto, ¿no? Tú que hacías el otro. Y yo les voy a decir algo. A mí en muchas ocasiones me ha pasado. Yo recuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esto que yo he comentado, cuando yo tuve las 2 veces el tumor, a mí me pasó que cuando yo me enteré la primera vez del tumor, todo mi diagnóstico era negativo, me decían no se ve tu matriz, posiblemente tengas cáncer, te tengan que quitar la matriz. Todo el tiempo mi diagnóstico fue negativo y no les voy a mentir. Llegó el momento en que me deprimí, llegó el momento en que yo no quería comer, yo estaba tan triste, tan preocupado, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Llegó el momento que hasta fui con Dios y le dije, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo te sirvo, casi yo soy muy buena, ¿no? Y sabemos que no, nadie es bueno, ¿no? Pero casi yo quería hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? De que, ay, pobrecita de mí, mira que yo te he servido, y mira que yo esto, y mira que lo otro, ¿no? Empezamos a sacar nuestras obras delante de Dios. Y llegó el momento en que Dios habló fuerte a mi vida, ¿no? Y Dios me dijo, ¿y qué? ¿Que te esté pasando esto? Si yo lo estoy permitiendo, es con un propósito. Yo entendí que Dios me estaba permitiendo pasar por esa situación tan difícil en mi salud, porque créanme lo que es cierto, cuando es tocada tu salud, te empiezas a querer desmoronar, porque empieza tu mente y el enemigo empieza a maquinar. Y en ese momento Dios me dijo, y aun si yo permitiera que tuvieras cáncer, si yo permitiera que nunca tuvieras hijos, que te quiten la matriz, ¿seguiría siendo tu Dios? La verdad, fue una pregunta que Dios a mí me hizo en mi intimidad con Él. Yo la verdad en el momento no respondí, solo me puse a llorar y yo dentro de mi mente yo dije, tú sí, tú eres Dios. Y aún me sanes o no me sanes, tú no dejas de ser Dios. Me explico, chicos, Él no deja de ser quien es, Él es Dios. Y yo entendí y conocí a Dios como mi médico, no porque me sanó sobrenaturalmente, porque no fue así. Y la primera vez que me operaron, a los 6 meses me volvió a salir el tumor y me volvieron a operar, pero entendí que Dios era Dios en momentos difíciles, como en momentos de paz o de calma. Y es algo que debemos de nosotros tener muy presente. Dios es Dios. Y que muchas veces yo hasta pensaba, yo le decía a Dios, yo creo que esto es un castigo de todo lo que yo hice cuando yo era adolescente, ¿no? Y la verdad yo empecé a maquinar de esa manera, pero Dios me hizo ver que no era así, era porque Él se quería glorificar en esa área de mi vida.
es porque Dios quería que yo lo conociera como mi médico. Y que yo lo conociera en un quirófano, guiando las manos de los médicos. Y así es, jóvenes, muchas veces en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de dificultad, es cuando conocemos al verdadero Dios, porque a veces no lo hemos conocido. Job, en todo este tiempo de sufrimiento, conoció verdaderamente a Dios. Y fíjense, en el versículo 6, vamos al versículo 6. Fíjense lo que este hombre le pregunta a Job. Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Fíjense, le dice este hombre, ¿tus consejos no son suficientemente buenos para ti mismo? Tus consejos te deberían ayudar ahorita. Fíjense, te dice, pues si realmente, pues ahorita todo eso te debería de ayudar, todo eso que tú aconsejabas a otros, todo eso, o sea, como que él está queriendo, entre comillas, alentar a Job, pero no lo estaba alentando. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo le empieza a él a decir, a hacer ese tipo de preguntas a Job en ese momento tan difícil, ¿no? El 7 dice, recapacita ahora. Fíjense, le está diciendo, a ver, Job, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Fíjense lo que le está diciendo aquí. ¿Esto no te hubiera ocurrido, Job, si no hubiera algo malo en ti? Y lo has mantenido en secreto. En una, le hace como una insinuación, vamos a decirlo así, y le dice, porque tal vez algo hay oculto en ti. Hay algo que has guardado, un pecado por ahí, que por eso te está pasando esto. Porque le dice, pues si fueras recto, no estarías perdido ahorita, no estarías pasando por esta situación, ¿sí? Porque los rectos no serán destruidos. Y te voy a decir algo, hace rato te lo dije en la introducción. Muchas veces la gente no pasa por un sufrimiento simplemente por el pecado. Nuevamente te lo confirmo, sino muchas veces porque Dios ahí se quiere glorificar o muchas veces porque ahí te quiere moldear tu carácter y mi carácter. No siempre es por el pecado, porque aquí le estaba diciendo, si fueras recto, si realmente fueras un hombre honesto, no te estuviera pasando esto, Job. Y nosotros sabemos lo que realmente estaba pasando, que Dios permitió eso para glorificarse y para que realmente Satanás viera que no iba a tumbar a Job y que Job no iba a blasfemar contra Dios. Y Job iba a conocer otra parte de Dios en su vida. Y hasta aquí no vemos que su amigo lo esté ayudando en algo a Job. Nada más le está haciendo preguntas así, pregunta tras pregunta, tratando un poquito como de decirle, pues si fuera recto, realmente esto no te estaría pasando, si fuera... Y no estaba ayudando en nada a Job. Por eso hay que ser sabios cuando damos un consejo, chicos. Y no especular. Él estaba casi diciendo, por tu pecado estás así. Versículo 8. Como yo he visto, fíjense, aquí viene la experiencia según de este hombre Elifaz. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Fíjense lo que le está diciendo aquí este hombre Elifaz a Job. Le está diciendo que hable y que diga lo que está pasando, porque hay algo en su vida de Job que no ha dicho. Y le está diciendo, porque aquellos que han sembrado algo malo lo cosechan. Le está diciendo, tú sembraste algo malo y lo estás cosechando ahorita. Y nosotros sabemos que no estaba haciendo así, porque realmente delante de Dios la situación no era así. Era porque nuevamente volvemos a decir, Dios lo permitió para mostrarle a Satanás que Job nunca iba a blasfemar contra él,
que Job realmente iba a aguantar, a pesar de que sí, de repente le salió algo de su boca que no, pero no fue contra Dios, fue contra sí mismo y contra el vientre de su mamá. Tristemente sí hizo eso, pero no blasfemó contra Dios. ¿Y qué tan importante es que nosotros veamos esto que Elifaz le está casi diciendo? Tú estás sembrando lo que cosechaste. Y sí, muchos sembramos lo que cosechamos, es cierto y es bíblico y lo sabemos, pero muchas veces también es porque Dios permite eso para Él glorificarse, para Él mostrar su obra, como lo vimos en el joven ciego que dijo, él no pecó ni él ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. Y ahorita con Job es para que la obra de Dios se manifestase en él. ¿Sí? Versículo 9 dice, párense, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Dice, Dios no destruye a sus hijos, pero sí los disciplina. Sí, cierto. Pero en ese momento dice, tú estás siendo destruido por tu pecado. Algo está pasando en ti. Nuevamente le dice, perecen, le dice, tú estás ya casi para morirte, porque pues ya tenía lepra, ya estaba casi viviendo en un basurero, ¿no? Veíamos la otra vez, yo estaba fuera de la ciudad, o sea, porque era una persona con lepra. Pero le está diciendo, o sea, ellos no perecen en vano, perecen porque hicieron mal. Y le está diciendo, tú vas a perecer por tu maldad. Y yo les voy a decir algo, él estaba equivocado. Él estaba equivocado porque lo que le estaba pasando a Dios no era por Job, no era por su pecado. Era nuevamente, lo recordamos, para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Sí? Y Dios fuera glorificado. Y así lo ha sido en la vida de Job. Y así lo fue. Nosotros ya sabemos, muchos sabemos el final de esta historia. Pero en ese momento sus amigos no lo sabían. Y no sabían realmente por qué estaba pasando eso Job. Y este hombre, Elifaz, creía que era por su pecado. Y se lo estaba reafirmando y reafirmando. Y vas a morir como una persona pecadora. Fíjense, versículo 10 y 11. Vamos al versículo 10 y 11. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Tú dices, bueno, ¿qué quiere decir aquí? ¿Por qué usa estas palabras, no? Y bueno, aquí dice que un león viejo ya no tiene fuerzas para ir por su presa, entonces perece porque ya no tiene con qué comer, porque ya no tiene fuerza para ir a cazar. Le dice, y los que siembran cosas malas cosecharán eso malo. Tú estás en las manos de alguien justo que te está castigando. Le dice, tú estás en las manos de alguien justo. ¿Quién es justo? Dios. Y te está castigando Dios. Por eso estás así. Estás como un león que ya no puede ir a trabajar, ya no puede ir a hacer esto y te estás muriendo. Fíjense cómo lo asemeja este hombre a Job. Estás como un animal. Qué triste, ¿no? Pero en ese momento él estaba queriendo o creía, entre comillas, que estaba ayudando a Job como para alentarlo a que... Pero no es cierto. No estaba ayudando en nada a Job. Y fíjense, el versículo 12, del versículo 12 al 17, vamos a leerlo todo y ahorita lo vamos escudriñando. Dice así el versículo 12 al 17 de Job 4. El asunto también me era para mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, fíjense, aquí pareciera algo un poco espeluznante. Fíjense,
en visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Fíjense lo que dice este hombre. Paróse delante de mis ojos un fantasma. Delante me parecía un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Fíjense algo, aquí este hombre dice algo muy místico, ¿no? De hecho, muchos teólogos creen que Elifaz era un hombre místico. Y ahorita les voy a decir un poquito qué significa la palabra místico, terminando de escudriñar estos versículos. Pero él está contando algo un poquito espeluznante, porque dice que hasta los vellos de su piel, ¿no? Se erizaron, ¿no les ha pasado? Y dice que parecía como un fantasma. Eso que él cuenta no parece algo tan profundo, solo algo místico. No dijo algo que no se sabía. Todos sabían, fíjense algo, todos sabían lo que dice el versículo 17. En ese momento todos sabían que nadie puede ser más justo, más poderoso, mejor que Dios. Eso todo el mundo lo sabía. No estaba él diciendo algo, pues, que la mayoría de la gente no supiera, ¿sí? Él habló solamente por su voz de experiencia. Elifaz no estaba haciendo de ayuda nuevamente para Job. Fíjense, les voy a decir, yo quise investigar un poco de esto, de una persona mística. Es una persona que si se le aparece algo, cualquier cosa que pueda ser algo sobrenatural, él creía que venía de Dios. Muchas veces nosotros somos muy místicos y hay cosas que no vienen de parte de Dios y son místicos. Sí, muchas veces Satanás puede usar esas cosas místicas para engañarnos y tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que vemos que se aparece no puede ser de Dios. En Gálatas 1, del 6 al 8 dice que si aún un ángel del cielo o algo así sobrenatural nos dijera otro evangelio que no fuera el bíblico, dice, tómalo como anatema. ¿Y qué es anatema? Como algo maldito, algo maldecido, algo que no viene de Dios. Ustedes escudriñenlo en su casa. Gálatas 1, del 6 al 8. Fíjense, mucha gente es muy mística, ¿sí? Qué peligroso es basar mis creencias en experiencias místicas y no en la hermosa palabra de Dios. Muchas veces así lo podemos hacer. Ponían mucho énfasis, este hombre ponía mucho énfasis en cosas tradicionales, y lo vamos a ver más adelante en Job 15, 18, y a veces creemos mucho en lo que nuestros abuelos, tatarabuelos dijeron, que no viene de la palabra de Dios. Si está en lo correcto o no, muchas veces, aunque no sepamos si está en lo correcto o no, lo creemos. Es que mi abuelita me lo contó. Y yo lo creo porque mi abuelita me lo contó. No, es que a veces son cosas místicas. Es como dice, ¿no? Alguien hoy me preguntaba y yo hace mucho tiempo me lo llegué a preguntar también y ahora sé que no, y es algo místico. Cuando alguien parte de esta tierra, bueno, muere, muchos dicen que regresan, ¿no dicen así? Que regresan y que se aparecen, y eso es algo místico, que no es cierto. La palabra dice que los que mueren ya no pueden regresar. Si llegas a ver algo así, es un demonio. Y lo dice la palabra. Que nos quieren engañar, son cosas místicas. Este hombre vio algo místico. Y esto místico no dijo algo relevante, algo que realmente fuera, que no se supiera. Todo el mundo sabe lo que dice el versículo 7. ¿Será el hombre más justo que Dios? Claro que nadie es más justo que Dios.
Eso lo sabía un Job. ¿Será el balón más limpio que el que lo hizo? Nadie, porque todos somos pecadores, nadie somos más limpios que Dios. Él es el único puro y santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación y eso lo hemos ido viendo, lo hemos ido entendiendo. Este hombre estaba haciendo uso de sus experiencias místicas y de las cosas que él observaba, dijo, y he visto. Estaba haciendo, era un hombre que sus consejos que estaba dando era por lo que él había observado, experimentado, como en las cosas místicas. Ese era uno de los amigos de Job. Y muchas veces nosotros, seamos honestos, o hemos tenido amigos así, que son muy místicos, o nosotros hemos sido muy místicos. Ay, no, manita, es que dicen, ¿no? A veces somos así. O, ay, mira, amigo, es que dicen, no sé si sea cierto, no, es que ¿qué dice Dios? ¿Sale? ¿Qué dice Dios? Tu consejo y mi consejo tiene que estar basado en la palabra. Por eso qué tan importante es ir a la palabra, para que nosotros podamos aconsejar conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Fíjense, vamos ahora al versículo 18 y 19. Vemos entonces del 12 al 17 que este hombre empieza a hablar cosas místicas, ¿sí? Que se le apareció, que no sabía si era un fantasma o no. Entonces él basa su consejo o lo que le está diciendo a Job conforme a esas cosas que él creía. Versículo 18 al 19. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Fíjense, aquí estaba diciendo unas ciertas verdades este hombre. ¿Y cuáles eran esas verdades? Que nosotros somos como el barro. ¿Y qué quiere decir? Que somos frágiles y débiles. Y que algún día dejaremos este cuerpo que es frágil y débil. Y lo dice la palabra, nuestro cuerpo es frágil y débil. Lo estamos viendo ahorita en medio de esta pandemia. Cuán débil es el cuerpo humano, ¿cierto? Cuán débil es el cuerpo humano. Dicen, un virus que no se ve, cómo está matando a mucha gente. Y ahí nos damos cuenta de la fragilidad que somos como humanos. Y aquí él está diciendo esto. El hombre es como el barro, cierto, que en cualquier momento se puede quebrar. Y sí, nos podemos quebrar tan fácilmente, chicos. Aún el hombre que pueda creerse el más fuerte de todos puede ser quebrado. Aquí este hombre estaba diciendo una verdad, sí. Somos quebrados tan fácilmente. Dios incluso puede quebrar nuestra vida tan fácilmente. Una epidemia está quebrando la vida de muchos tan fácilmente. Porque somos seres muy frágiles. Y debemos de meditar en ello también. Job, nos damos cuenta que era un hombre que era frágil, como todos nosotros. Elifaz, a pesar de todo, era un hombre frágil. Y vamos al versículo 20 y 21, dice así, de la mañana a la tarde son destruidos, y cierto, en cualquier momento podemos ser destruidos. Y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos su hermosura. ¿No se pierde con ellos mismos? ¿Y muere sin haber adquirido sabiduría? No podemos decir que aquí no estaba dando una verdad, pero no era una verdad que necesitaba en ese momento Job, en medio de su sufrimiento. ¿Por qué? Porque sí estaba diciendo cosas reales, que en un momento nosotros podemos morir, en un momento nuestra hermosura puede desaparecer, y dice, y podemos realmente, aquí dice, y podemos irnos para siempre de esta tierra. Es cierto.
Pero Job realmente él como que trataba, no sé, ustedes vuélvanlo a leer. Yo veo en todo esto que le está diciendo Elifaz a Job, le estaba tratando de decir, mira Job, arrepiéntete de tal vez un pecado que tengas ahí oculto, arrepiéntete porque si no vas a terminar en una tumba, todo el mundo se va a olvidar de ti y vas a desaparecer por completo de esta tierra. Le estaba tratando de decir eso. Pero Job realmente, su sufrimiento que estaba pasando no era por el pecado que él hubiera cometido en ese momento. Nuevamente vemos y lo decimos porque Dios lo permitió, porque había un plan, un propósito en Dios. Dios permitió que Satanás tocara la vida de sus hijos, sus bienes, su ganado, sus siervos y su salud. Y cuando tocó su salud fue donde Job empezó a quebrarse. Pero no era por cuestión de pecado. Aunque volvemos a repetir, muchas veces el sufrimiento en muchas ocasiones sí puede venir por causa del pecado, pero no siempre es así, como en este caso en la vida de Job, la vida de Jesús, la vida de Pablo, la vida, fíjense algo, algunas calamidades pueden venir no por pecado. Voy a decirles por qué, otras aparte de lo que ya les había dicho. Y los mártires, ¿qué hicieron para que fueran colgados, destrozados por leones? ¿Qué hicieron? ¿Por qué sufrieron esos mártires? Aquellos que fueron muertos colgados, aquellos que fueron comidos por leones, sufrieron, ¿cierto? ¿Pero por qué sufrieron? Por causa del Evangelio. Fueron mártires y sufrieron. Y no fue por causa de su pecado. Otra, ¿qué hizo Jesucristo para merecer una muerte tan cruel? ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué hicieron los discípulos para ser tratados como fueron tratados? ¿Qué hicieron? Predicar el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús para morir como murió? No murió por su propio pecado, murió por el pecado de muchos. Entre ellos mi pecado y tu pecado. Todos ellos sufrieron como también los discípulos, era porque lo requería la voluntad de Dios. Aquí en Job era la voluntad de Dios que él padeciera todo eso. ¿Sí? Y muchas veces tenemos nosotros que entender esto, que muchas veces, ¿por qué sufren otros? Muchas veces no lo vamos a entender, pero mi actitud y tu actitud debe ser de misericordia y de compasión. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces tú y yo muchas veces no debemos de caer como Elifaz, en caer en especulaciones de por qué sufre una persona o por qué está pasando una persona ciertas cosas, sino debemos de basarlo de que Señor, ten misericordia, como la has tenido conmigo. Ten misericordia y no especulemos, no juzguemos, no critiquemos, no murmuremos, porque eso también es pecado. Entonces, chicos, yo quiero dejarlos con esto, quiero dejarlos que meditemos si muchas veces hemos sido un Elifaz, que hemos dado consejos incorrectos, si muchas veces hemos juzgado a las personas por lo que están pasando y es por tu pecado, no sabemos, puede ser que sí, o puede ser simplemente para que Dios se glorifique o porque Dios está, nuevamente les digo,
está formando un carácter en esa persona. Entonces oremos para que nosotros seamos unos amigos, que el consejo que demos sea conforme a la palabra de Dios, porque ahorita la gente es lo que necesita, nosotros también necesitamos consejos conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a orar, chicos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener el discernimiento correcto, a no juzgar, a tener misericordia y compasión por aquellos que están sufriendo a lo mejor cosas más difíciles que nosotros, y no juzguemos y critiquemos por hacerlo nada más, sino vayamos a pedir misericordia a Dios por ellos. Pues Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque en tu palabra aprendemos mucho, Señor. Hay mucha sabiduría en tu palabra, Señor. Por algo tú nos dejaste que conociéramos el corazón, la actitud, Señor, que tenían los amigos de Job. Tal vez incorrectamente, Señor, porque tú nos quieres mostrar algo a nosotros, nos quieres mostrar que muchas veces somos como ellos, Señor, que muchas veces especulamos cosas que no son correctas, Señor, o a veces somos muy místicos, que todo lo basamos en visiones, en demonios o en cosas así muy místicas, y que muchas veces tampoco es así, Señor. Sé que es difícil tener un equilibrio, pero ese equilibrio tú no lo das conforme a tu palabra, conforme a tu presencia, conforme a tu Espíritu Santo, conforme te busquemos verdaderamente a ti. Y yo te ruego que cada joven y jovencita que estamos aquí escuchando, Señor, o cada hermano y hermana que hemos recibido esta enseñanza el día de hoy, nos ayude, Señor, a que antes de juzgar, de criticar a alguien porque está sufriendo, está pasando por algo difícil, pidamos misericordia. Tengamos compasión por lo que están pasando y te pidamos que en medio de todo, Señor, tú puedas glorificarte como lo hiciste en la vida de Job, como tal vez lo has hecho en nuestra propia vida, Señor, y que tal vez muchas cosas, sí es cierto, han pasado en nuestra vida por causa del pecado, Señor. Muchas cosas han pasado para que tú formes nuestro carácter, y otras cosas están pasando para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Yo te pido que a cada uno de nosotros, aún en la situación que cada uno se encuentre, tú nos des el discernimiento personal ahí en la intimidad, para que cada uno pueda irte conociendo más a ti, porque tú lo dijiste, Jesús. Cuando oraste por tus discípulos, que sabías que ya estaba llegando tiempo de que te iban a crucificar, tú mismo dijiste que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Y yo te pido que así los jóvenes que hemos estado escuchando este mensaje podamos conocerte verdaderamente a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues es un gusto, chicos, poder ver que algunos se conectaron, y pues aún si tú lo quieres volver a ver, va a estar ahí grabado en Facebook, también en el YouTube, si puedes suscribirte. Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla, puedas suscribirte, y ahí también estamos subiendo cada enseñanza del libro de Job. Hoy acabamos de terminar el capítulo 4, el próximo jueves, igual los esperamos 7:30, vamos a ver el capítulo 5, y pues podamos seguir conociendo a Dios y aún conocernos nosotros en la palabra, porque la palabra es un espejo para nosotros. Entonces, pues que Dios les bendiga, estamos para servirles. Pues extraño verles físicamente, pero espero en el Señor que de verdad en su misericordia pronto pase esto. Chicos, si ustedes tienen un motivo de oración, ahí anótenlo, o personalmente mándenlo en el inbox de la iglesia, a los que tienen mi Facebook, los que tienen mi teléfono, y vamos a estar también orando por ustedes. Sabemos que este es un tiempo no tan fácil, pero es un tiempo donde también podemos seguir buscando a Dios mientras podamos
hallarlo, dice la palabra, y estamos en tiempos donde podemos buscar a Dios. Entonces, Dios los bendiga, es un gusto poderles servir por este medio y pues los esperamos el próximo jueves. No se les olvide, a la misma hora, en el mismo Facebook. Y bueno, que Dios les bendiga, un abrazo y muchas bendiciones, chicos. Bye.